Así de pie, hermanos, vamos a orar en esta mañana, honrando el nombre de Dios. Amén. Dándole gracias porque para siempre es su misericordia, dice la palabra. Amén. Padre, en esta hora te doy gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado este momento donde nos reunimos en tu casa de oración para glorificar tu nombre, para bendecirte, Señor, para honrarte, Señor, para dar testimonio del poder de tu palabra, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios proveedor, Señor. Has proveído todo conforme a nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tu palabra, Dios, nos llena y nos da vida eterna. Oh, Señor, gracias porque tú sanas nuestras dolencias, tanto físicas como espirituales, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por nuestros pastores, nuestros misioneros, nuestros líderes, Señor, que honran tu nombre, haciendo tu voluntad, Señor. Gracias, que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que en cada corazón, en cada mente, en cada vida, haga efecto, Señor. Y si tú, Señor, nos vas a amonestar, nos vas a exhortar, nos vas a conducir en ese camino maravilloso, tu palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias por ello, Señor. Gracias por esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios porque estamos en un domingo fresco. Un domingo donde nos hemos dispuesto a honrar el nombre de Dios. Lo único que ruego es su atención por los próximos 30 minutos para que podamos discernir, entender, comprender el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque vamos a meditar en la palabra de Dios. Y cuando hablamos, hermanos, de la palabra de Dios, hablamos de beneficios para el creyente. Y precisamente de esos beneficios quiero compartir en esta mañana. Acabamos de concluir un estudio muy precioso de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Quiero decirle, hermanos, que esta es una de las cartas que mayor doctrina contiene. Yo les iba a decir más doctrinal, pero es la carta que contiene la doctrina de la iglesia. Un poco difícil para el apóstol, porque sus oyentes no solamente eran creyentes judíos, sino que también estaban de otras nacionalidades. Y algunos hermanos estaban interpretando de diferentes formas o diferentes maneras lo que el apóstol les enseñaba, guiados por el Espíritu de Dios.
Y hoy, hermano, quiero que vayamos a Romanos, al capítulo 7, versículo 22. Vamos a leer ahí unos versículos porque vamos a hablar de esos beneficios que Dios ha prometido a su iglesia, a su pueblo, a todo aquel que cree, a todo aquel que ha depositado la confianza en Dios, a todo aquel que ha tomado la palabra como palabra de vida eterna. Y eso es lo que el apóstol transmitía a la iglesia, pero claro, habían hermanos de diferentes nacionalidades y estaban ahí nuestros hermanos hebreos que eran en algún momento, ellos se sentían con el privilegio, ellos pensaban, ellos creían de que el evangelio era únicamente para ellos. Y el apóstol, en esos momentos tan difíciles, dice así, Romanos 7:22. Vamos a leer. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Me hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Gracias, hermano. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Difícil, hermanos, para el cristiano llevar esta palabra, hacer de esa palabra, hermanos, nuestra. Pero en el contexto, hermanos, ahí mismo en el capítulo 8, vamos a leer ese versículo 1 del capítulo 8. El contexto dice ahí, el apóstol Pablo dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. El apóstol, hermanos, estaba dando por aceptado que el único que podía salvarle de esa batalla, de esa lucha interna, era Jesucristo. Es Jesucristo. Y siempre será Jesucristo el Hijo de Dios. Hermanos, la batalla más reñida que cada persona libra es la batalla con su interior. Se han escrito cientos de libros, se han predicado mensajes al respecto, pero alguien decía en algún momento, he conocido a mi peor enemigo, soy yo mismo. Todos en algún momento necesitamos que el Señor nos libere de algo que nos oprime. La mayor parte de las veces es de nosotros mismos. ¿Y por qué digo, hermanos, de nosotros mismos? Porque muchas veces nos estamos sometiendo al yo, a ese ego que no nos permite y que es un obstáculo
para que nosotros le demos lugar a la palabra de Dios en nuestros corazones. Y esa era la batalla del apóstol. Miren, hermano, no se preocupe. Si usted está pasando ese momento, si usted está batallando contra usted mismo, contra su ego, contra su yo, porque el apóstol lo vivió. Y hemos leído ahí, hermano, en el capítulo 7, versos 22 al 25, esa batalla del apóstol. Toda persona, hermanos, que está en medio de ese conflicto, tiene que tomar una decisión que va a determinar posteriormente los resultados, sean negativos o sean positivos, porque nosotros, hermanos, tenemos que tomar la decisión de la vida, que era lo que el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia. La Biblia, hermanos, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, nos enseña de personas que han tenido siempre dos opciones, y estas opciones vienen a ser la vida o la muerte. En uno de los momentos difíciles del apóstol, él dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Cuando elegimos la vida, Dios nos guía por un camino que comienza por la salvación, pasa por la cruz y termina en la eternidad con el Padre. Y todo esto, hermano, es un proceso, lógicamente, de testimonio, de vivencia, de experiencia que cada uno de usted tiene con el Señor en su intimidad. Muchas veces nosotros, cuando ya hemos discernido el propósito de Dios en nuestras vidas y nos damos cuenta que hemos fallado, lo único que nos toca decir es que el Señor me perdone, pero ahora ya lo hice. Que el Señor me perdone, pero ahora ya lo dije. Esa es la batalla, hermano, más dura que tiene el hombre, que tiene el cristiano. Y estamos hablando de la naturaleza humana del hombre, la naturaleza pecaminosa, que en otro momento el apóstol decía nuestras concupiscencias. Amén. Hermanos, cuando hemos leído esta porción de la palabra de Dios, observamos que la mayor lucha de Pablo era contra la carne. Cuando vivimos según la carne, participamos de la obra de la carne. Y la Biblia dice, hermano, que las obras de la carne no tienen ninguna comunión, ningún vínculo, ningún contacto con la obra del Espíritu. Amén. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La palabra carne tiene diversas definiciones en el Nuevo Testamento, incluyendo el cuerpo físico. Pero cuando el apóstol Pablo utiliza este contexto para referirse a la vieja naturaleza,
esa naturaleza, hermanos, no regenerada todavía, rebelde, desobediente. Él llama literalmente el viejo hombre. Y muchas veces nosotros, que ya hemos tenido esa experiencia con el Señor y que nos llamamos cristianos, muchas veces ese viejo hombre, ahí lo andamos todavía internamente. Y es cuando se convierte en el yo personal, es cuando se convierte, hermanos, en el egocentrismo que decía anteriormente, no permite un acercamiento a la voluntad perfecta de Dios. Y muchas veces nosotros decimos que se haga la voluntad de Dios, pero lo decimos de la boca para afuera. ¿Usted sabe lo que es la voluntad de Dios, hermano? La perfecta voluntad de Dios es sencillamente obedecer al Señor. ¿Y por qué, hermanos, tomamos algunas decisiones y cuando ya la hemos tomado vienen las consecuencias y hasta entonces nos dimos cuenta que no tomamos en cuenta al Padre, que no tomamos en cuenta a nuestro Señor Jesucristo y que no le pedimos a Él el consentimiento de lo que teníamos que hacer, del paso que íbamos a dar? Y lógicamente después nos estamos lamentando. El apóstol en 2 de Corintios 5:18 dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuál es la dificultad que como creyentes nosotros tenemos para vivir una vida en santidad, una vida como quiere el Señor que vivamos en obediencia? Cuando aquí, a pesar de aquel conflicto del apóstol que tuvo que hacérselo saber a los hermanos que estaban allá en Roma, le dice a la iglesia, a los mismos creyentes del Señor, pero que están en Corinto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Difícil, hermano, llevar eso. Hermano, usted nos está hablando de algo muy difícil. Pero esa es la lucha del cristiano. Pero antes de esta nueva creación, estamos en el viejo hombre, el hombre anterior. Aquel hombre que es dominado por la carne. Entonces, es eso lo que influye en nosotros, que muchas veces pequemos. No vamos a hablar de errores, no vamos a hablar de falla, vamos a darle su nombre y su apellido. Esto influye muchas veces que nosotros pequemos. Sé la palabra. Amén. Hermanos, el ego, el yo, son dos argumentos de la naturaleza vieja o del hombre viejo que muchas veces influyen
para que nosotros tomemos decisiones o influyamos en algo negativo que nos va a traer malas consecuencias. Pero yo quiero decirle en esta mañana, hermano, que no todo es difícil para que podamos vivir esos beneficios que la Biblia nos da. No es difícil, hermano, obtener esos beneficios que la palabra de Dios nos promete, porque miren lo que el apóstol le dice a Tito. En el capítulo 3, en el versículo 5, le dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Aleluya. Quiere decir, hermanos, que nuestra renovación, nuestra regeneración es obra del Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, alabemos y glorifiquemos a Dios, porque no todo es difícil para que podamos someternos a la perfecta voluntad de Dios. Cualquier motivación que se concentre en alimentar o promover el yo es la carne. Nos concentramos en nosotros mismos, no en Cristo. No hay ninguna virtud de eso sin Cristo. Nada podemos hacer, hermano, porque el apóstol dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en medio de esa batalla del egocentrismo y del yo, que como consecuencia vienen los frutos de la carne, entre ellos la envidia, que tanto hace daño al hombre y que ha ido contaminando no solamente a aquellos que no han conocido al Señor, sino que a la misma iglesia. Por eso el apóstol Pablo estaba interesado, y usted, hermano, si usted asiste a sus estudios bíblicos, pudo darse cuenta en este estudio maravilloso que tuvimos de Romanos, cuál era el propósito de Dios para con la iglesia y cuál era el propósito del apóstol Pablo, enseñando y debatiendo, y muchas veces, hermanos, casi explotando, pero él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía yo, la envidia. Pero otra cosa que tanto hace daño es el orgullo. Las personas que tienen el problema del orgullo siempre están pensando erróneamente. ¿Por qué? Porque siempre creen que lo que ellos están haciendo es lo mejor, es lo perfecto, cuando ni siquiera han consultado al Señor. El poder de Dios, dice la palabra de Dios, se perfecciona en nuestras debilidades, hermanos. No en sabiduría humana, no en filosofía humana, no en títulos universitarios, en ninguna de esas cosas. Dice la Biblia que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y es por eso, hermanos, de que todo orgullo se cae ante la poderosa palabra de Dios. Y esa es lo que el apóstol estaba dispuesto a que la iglesia entendiese. Porque ahí mismo
En el contexto, hermano, en Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuese destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Aleluya. El apóstol, hermanos, le dice a la iglesia, Jesucristo es el único que nos puede liberar. Mire, el ministerio de Jesús es un ministerio de liberación. Es un ministerio, hermano, de salvación. Es un ministerio donde Él hace la obra completa, no a medias. Él obra completamente para el hombre, para la mujer, para que nosotros dignamente podamos dar testimonio de ese poder que se está perfeccionando cada día, cada hora, cada momento en nuestras debilidades. El poder de Dios, por eso dice el apóstol, se perfecciona en mi debilidad. No en nuestra sabiduría. Muchas veces nos creemos merecedores de todo. Pero cuando nosotros somos merecedores, hermanos, de esta gracia, del poder transformador de la gracia de Dios que es en Jesucristo, entonces sí, hermanos, vamos a decir gracias, Señor, porque lo merezco, porque doy gracias. Me has dado la vida, me has dado las fuerzas, me has dado a mi familia para seguir adelante glorificando tu nombre, pero con toda humildad, hermanos, porque esa es la característica del cristiano que cree y que obedece a Jesucristo. En Filipenses 2:3 dice el apóstol, en respuesta al orgullo. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Que nosotros, hermanos, tenemos que hacer todo lo que está relacionado con la obra de Dios con humildad, no por contienda, no por vanagloria, porque somos merecedores del premio, de la corona que dice la Biblia que Jesús tiene preparado para nosotros. Pero no lo vamos a hacer por vanagloria, ni lo vamos a hacer por rencillas, sino que lo vamos a hacer con humildad, como dice la palabra de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, porque estamos haciéndolo para servir al Señor. Aún cuando nosotros estamos sirviendo a nuestros hermanos, primero, tenemos que reconocer qué es lo que nos motiva, hermano, a nuestras acciones. Pablo dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino que lo tenemos que hacer con humildad. Entonces, hay un momento de reflexión. Tenemos que examinar bien que nuestras acciones que hacemos para el Señor sean acciones con humildad, no por contienda, no por vanagloria, porque dice la Biblia, hermanos, que somos salvos por la gracia de Dios, no por obra, dice, para que nadie se gloríe. Y aquí hay algunos elementos bien importantes, no solamente la gracia de Dios, la fe,
Y después de la fe, ser hacedores de la palabra, dice Santiago. Porque de aquí han surgido muchas doctrinas. El apóstol Pablo dice, no por obra para que nadie se gloríe. Y el apóstol Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Pero hay dos contextos diferentes, hermanos, que siempre llevan hacia la preciosa voluntad de Dios. Cuando el apóstol Santiago enseña a la iglesia, es porque esa obra es la obra que tenemos que hacer como cristianos, como creyentes. Mientras que el apóstol dice que somos salvos por la fe, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo estoy limpiando, yo estoy haciendo esto, por eso ya soy salvo. No, esa obra es consecuencia de su fe, de que usted ya ha creído en el Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol, la fe sin obra es muerta. Son dos cosas muy diferentes y no son doctrinas, hermanos. Es la palabra de Dios. Que únicamente tenemos que pedir sabiduría a Dios para tener ese discernimiento, para creer a la palabra. Amén. Voy concluyendo. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, ya vamos a ir minimizando esa batalla dentro del yo, del egocentrismo, porque la Biblia misma nos da el argumento, el elemento. La misma Biblia nos dice, hermanos, cómo poder ser vencedores. En Gálatas 2:20, vuelvo a leer el texto, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos adoran a Dios? Con muchas dificultades, hermanos, decimos ya no vivo yo, aunque muchas veces ese yo siempre esté ahí, esa naturaleza del hombre viejo siempre esté ahí, pero tenemos que decirlo con fe y con confianza, con seguridad, porque es la palabra, hermano, la que está entrando a nuestras vidas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque es crucificado, dice, la carne, los deseos de la carne en Cristo Jesús. Pablo crucifica su yo. No podemos encontrar la plenitud de la voluntad de Dios hasta que no permitamos que nuestro yo muera en la cruz. Siempre vamos a andar con aquellas inconformidades. Siempre vamos a andar con aquellos problemas en el corazón que muchas veces se llenan de amargura porque no hemos crucificado nuestro yo. No le hemos dado esas primicias al Señor de nuestras vidas, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Hasta que no hagamos eso, hermanos, siempre vamos a tener esas dificultades en el quehacer diario. Con esto concluyo. El tiempo pasa rápido, pero bueno. Pablo en Gálatas 5:21 hace alguna reseña de los frutos de la carne. Pablo nos da una lista que conste, que esta lista no es toda, hermano, porque él dice, cosas semejantes a estas no hagáis, dice al final.
Pero quiero compartir con ustedes ese listado. La obra de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y como para agregar, dice, cosas semejantes a estas, dice, no hagáis, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es la solución, hermano? Dice 5:24, ahí mismo en Gálatas. Ahí está la solución. Leamos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, dice la palabra de Dios, han crucificado los deseos de la carne. Por eso decía, hermano, la batalla más dura que tenemos como cristianos es con nosotros mismos. Hasta que no crucifiquemos este egocentrismo y este yo quiero que se haga así, yo quiero esto, yo quiero aquello, o dámelo a mí. Esas son algunas de las frases que utilizamos cuando estamos saturados del egocentrismo, del yo personal, cuando tenemos todavía esa naturaleza vieja del hombre y no nos hemos dado cuenta que el apóstol dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Voy a invitar a los hermanos que nos pongamos de pie. Quiero respetar el tiempo, ¿verdad? No concluimos, les digo, el sermón no concluyó, pero me gusta ser respetuoso del tiempo. En algún momento que Dios me dé la oportunidad de estar acá con ustedes, vamos a compartir esos 4 elementos donde han surgido muchas doctrinas, que son la fe, la gracia, las obras y la ley. Porque muchas veces hay hermanos que con solo mencionar el Antiguo Testamento, uy, no, eso no. Yo estoy bajo la gracia, yo estoy en el Nuevo Testamento. Pero a través de la palabra de Dios vamos a ver esos elementos, hermanos. Bien interesante, que no es una doctrina, sino que es palabra de Dios. Amén. Voy a orar y vamos a orar de la siguiente manera. Vamos a pedirle al Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, que nos ayude, que nos dé esa fortaleza, que nosotros, hermanos, podamos sentir de que damos testimonio de la palabra de Dios. El Señor en algún momento dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si perderá su alma, si perderá su vida? Entonces esto el Señor también, hermano, lo compartió en sus enseñanzas, en sus predicaciones, y es por eso que el apóstol también lo enseña a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. Amén. Entonces esta palabra es para nosotros, ¿verdad? Y esta palabra no regresa vacía. Yo sé que Él va a hacer una obra. Si nosotros hemos estado viviendo estas dificultades
Que repito, no se sorprenda, no se asuste, porque el apóstol Pablo también lo vivió. Y usted dice, el apóstol Pablo, siervo de Dios, siervo del Señor. Pero así como él es siervo del Señor, usted también es siervo del Señor. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque has depositado, Señor, en nuestras vidas esa palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los que son de Cristo son nuevas criaturas. He aquí las cosas viejas pasaron, dice el Señor. He aquí todo es hecho nuevo, Señor. Hemos sido regenerados, transformados por la preciosa voluntad, Señor, de usted. En esta mañana, Señor, en cada uno de mis hermanos que han sido parte de la palabra, te pido bendición para ellos, Señor. Y cualquiera que esté pasando un momento difícil, Señor, en esa batalla contra el ego, contra el yo, te pido bendición especial para esa vida. Te pido, Señor, en esta mañana que usted transforme sus vidas y que podamos, Señor, levantar nuestras manos y darle gracias por la vida que nos da. Darle gracias, Señor, porque hemos sido salvos por la gracia, Señor, de usted. Darle gracias porque hemos sido sanados de toda enfermedad, porque usted se ha manifestado en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros esposos, Señor, en nuestros sobrinos, en nuestros parientes, en nuestros padres. De alguna manera, Señor, usted ha hecho la obra maravillosa en esas vidas. Te pido, Señor, bendición especial para los que batallan, pero que usted mismo, Señor, les está dando la solución con su palabra. Cuando dice, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, porque usted nos fortalece. Gracias, Señor, porque usted nos da la victoria de seguir adelante glorificando su nombre. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, recibe la honra y la gloria. Y bendice a todo este pueblo, Señor. Bendice a todas estas familias que representan, Señor, el lugar de testimonio, el lugar de salvación en cada hogar, en cada lugar. Gracias, Padre Santo. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.